En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y así pagara la deuda. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía solo 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente hay páginas incómodas en nuestros evangelios. La semana pasada nos pedían, un texto de un poco antes, precedente al que acabo de compartir, nos pedían amar incluso al enemigo. Y eso pues se nos atraganta más de uno. Qué difícil es amar hasta al enemigo. Este fin de semana nos invita el correlato a preguntarnos y pensar sobre la capacidad y la disposición al perdón. El perdón que lo complementa. Muchas veces lo que nos separa o nos distancia unos de otros no solamente son supuestamente complejos de superioridad o temores. Nos separan rencores, resentimientos, lo no perdonado. Cuando uno va a un psicólogo, de las primeras cosas que hace es hurgar en el pasado, a ver si no hay algo que queda por perdonar. A veces arrastramos el no perdonarnos siquiera a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras limitaciones, defectos, lo que fuere. Nos mantenemos por eso distantes, esclavos de eso, con temor. ¿Perdonar qué es? Perdonar simplemente es renunciar a un supuesto derecho lógico de la venganza. Es renunciar a la venganza. Así de simple. Hay por eso que pedía la ley del talión. Esa, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y esa por qué estaba? Para que si te sacaron un ojo, puedes sacarle uno, pero no le vas a sacar los dos. Entonces, ojo, diente por diente. Uno nomás no le saques toda la quijada. Esa era la razón por la llamada ley del talión. La justicia es quid pro quo. Me la hiciste, me la pagas. Es la lógica con todo tipo de deudas que se puedan tener, incluso comerciales. Pero ese tufillo de desquite que queda ahí dando vueltas en el fondo de nuestro ser no nos deja en paz. Y la parábola que hemos escuchado es impactante. Un rey que perdona una millonada, sin ton ni son, sin ningún pero, ninguna condición amarrada al perdón, simplemente porque le pidió. Se acabó. Y ese mismo perdonado no es capaz de perdonar a otro que le debía la milésima parte. ¿No nos sucede algo así nosotros también a veces? Queremos que nos perdonen. Queremos que pasen por alto y nos comprendan nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestros errores. ¿Por qué no? Pero el otro también nos desea lo mejor. Por supuesto no podemos generalizar. De lo que estamos hablando y que habla en el Evangelio no es el perdón a nivel de poder judicial ni cosa por el estilo, en la justicia equitativa. Estamos hablando de las relaciones entre personas. Tú, yo, con quienes compartimos la vida. Nos perdonamos, somos capaces de ser comprensivos y dar una nueva oportunidad.
¿Cuántas veces? Pues 70 veces 7 significa, en buen castellano, son números simbólicos, obviamente, significa no hay tope. Pero eso no quiere decir, por lo tanto, es un cheque en blanco que le permita conseguir. No, para la mano. Cuando a Jesús le dan una bofetada, ¿se acuerdan en el arresto? Jesús no le dio una bofetada de retorno, simplemente dijo, si yo he hecho algo malo, dímelo. Y si no lo he hecho, ¿por qué me bofeteas? No replica con una por otra. Entra en la razón, reflexión. Se trata no de deudas obviamente materiales de lo que estamos hablando, sino de las deudas interpersonales, la deuda de la gratitud, del amor, de la inclusión. No nos ayudan discursos que veo en los medios de comunicación que parece que van creciendo como espuma, que generan odio, desprecio. Discursos, programas cargados de resentimientos o complejos de superioridad. A mí no me la hacen, a mí nadie me pisa el poncho, y ya verá con quién se metió. Son frases que hemos escuchado, si no las hemos dicho quizá algún momento. Para ir terminando, porque no es necesario ser muy extenso, sino más bien sería cuestión de preguntarnos qué deudas tenemos pendientes con personas de nuestro entorno, a lo mejor incluso dentro de nuestra familia. Lógico que uno puede pedir explicaciones y hablarlo, pero otra cosa es pedir una justicia con sabor a venganza. Y ahí está, creo, parte también de nuestro problema. El sistema judicial muchas veces lleva en el fondo un tufillo de venganza. Y la venganza no hace más que dar una vuelta más a la espiral. Venganza jala a otra venganza y así vamos ahondándonos y nos vemos ahora en un país tan dividido, tan polarizado. ¿Nos ayuda? No. El ejemplo de la persona que es capaz, porque hay que ser magnánimo, hay que ser verdaderamente soberano para poder perdonar, es Jesús en la cruz. Padre, perdónalos y da la razón, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Somos capaces de hacer lo mismo? Cuando llegamos a Padre nuestro, perdónanos como perdonamos, hemos sopesado lo que estamos diciendo. Cuesta, ¿no? En la primera carta de Juan hay páginas enteras dedicadas al tema. Es notorio que el tema del perdón está omnipresente en el Nuevo Testamento, el cristianismo, no así en la religión judía, de la cuna de Jesús. Eso Jesús como le da la vuelta al sistema y al pensamiento de su religión de su tiempo. Jesús fue un reformador en ese sentido. No fundó una religión aparte. El judaísmo le da una vuelta, en vez de ponerlo por delante en clave de la ley, lo pone en clave del amor. Releer todo en clave del amor, del don. Y concluyo. ¿Saben? Si uno se pone a pensar que han tenido la experiencia, cuando uno logra superar lo que me frena a perdonar y doy el paso adelante, le digo, ok, chócala. Levantemos cabeza, tiremos para adelante. Es tremendamente liberador. Es tremendamente liberador. Piénsenlo. El no perdonar me tiene esclavizado, me tiene aferrado. Lo veo y me cruzo a la acera de enfrente. ¿Por qué? ¿A qué tiene miedo? Huyo. O si no, de una u otra manera busco desquitarme. Y estoy dándole vueltas a la barbaja y dándole vueltas y vueltas y vueltas, esclavo del asunto. Hasta perdonarnos, como decía al principio, a nosotros mismos. El perdón es un ejercicio de liberación. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos dé ese don de ser magnánimos, comprensivos, que seamos capaces de perdonar, de liberarnos de lo que nos impida dar una nueva oportunidad. Y a ver si entonces, superando eso, logramos vivir más en la paz, armonía, y no tengamos que vivirnos con la maleta a Miami. Vamos a pedir por eso en esta Eucaristía al Señor, entre otras intenciones. Que así sea.